안녕하세요, 여러분. En nuestra clase de hoy vamos a aprender este nuevo uso que es a o yahada. La traducción correcta sería hay que o debería de o deberías de. ¿Y cómo lo vamos a conjugar? Realmente, si nos fijamos, termina en el verbo hada, que era el verbo hacer. Entonces, si tiene ya un verbo, eso quiere decir que va a estar al final de la oración, por lo que hay que conjugarlo como un verbo normal y corriente, dependiendo si estamos hablando en pasado, en presente o en futuro. Bien, vamos a seguir con las normas. Dependiendo de si nuestro verbo termina en vocal o en consonante, va a funcionar de una forma o va a funcionar de otra forma. Si el verbo termina en la vocal o la vocal a, vamos a utilizar ayahata. Si por el contrario termina con otra vocal o tiene una consonante, vamos a utilizar oyahata. Y si por otro lado nuestros verbos compuestos con jada, como puede ser kombuhata, ¿no?, que es estudiar, vamos a utilizar he ya hata. No te preocupes si ahora mismo tienes un lío, vamos a ver ejemplos. Bien, vamos a ver un ejemplo con este verbo, el verbo kitarida, que significa esperar. Si lo conjugamos, tenemos kitario, como termina en yo, vamos a utilizar yaheo, ya que dentro de la norma nos han dicho que si no termina ni con la o ni con la a, vamos a utilizar yahata. Y me vas a decir, pero 선생님, si el verbo es kitari, ¿por qué me estás poniendo kitario? Tenemos que recordar las normas de cuando conjugábamos en presente y recordamos que si el verbo terminaba en i, se convertía en una iu a la hora de conjugar. Vamos a hacer una pausa y recordamos que en presente, cuando la raíz del verbo terminaba en i, nosotros conjugábamos kitario yo, kitarida, kitario yo. Pues ese tipo de normas normalmente siempre las vamos a mantener cuando tengamos este tipo de casos. Y regresamos aquí con kitarida, kitario yaheo, que sería un hay que esperar o debería de esperar. Nos venimos con el verbo kada, que era ir. Y a la hora de conjugarlo tenemos kayaheo, debería ir o hay que ir. Pero si nos fijamos, termina en la vocal a. No vamos a poner ka, a, ya, geo. Recordamos que cuando conjugábamos el presente, si el verbo terminaba en a, no doblábamos esa a de ayo, no decíamos kayo, decíamos kayo, eliminábamos la a. Y aquí esto sigue ocurriendo. Otro ejemplo, verbo mokta. Como termina en consonante, utilizamos la terminación uyahata y lo conjugamos mokoyaheo. Debería de comer. Mokoyaheo. Otro ejemplo, kombuhada, estudiar. Como kombuhada es un verbo compuesto por el verbo hacer, por el verbo hada, kombuheyaheo. Kombuheyaheo, debería de estudiar o hay que estudiar. 여러분, kombuheyaheo. Bien, vamos a continuar con 4 ejemplos ya poniéndonos en contexto en frases, ¿vale? En la primera nos dicen 여기에서 버스를 타야 해요. 여기에서 버스를 타야 해요. Desde aquí debería montar en bus. 여기에서 버스를 타야 해요. Ejemplo número 2. 아프면 약을 먹어야 해요. 아프면 약을 먹어야 해요. Si estás enfermo, deberías comer la medicina. También os digo, o también les digo que esto todo depende del contexto o si estamos hablando de nosotros mismos o con otra persona, ¿no? Porque si le estoy diciendo a otra persona, oye, si estás enfermo, deberías comerte la medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, si estoy hablando de mí, si estoy enfermo, debería comer la medicina. Todo depende del contexto. 아프면 약을 먹어야 해요. Bien, vámonos con la tercera frase. 오늘까지 이 책을 모두 읽어야 해요. 오늘까지 이 책을 모두 읽어야 해요. Hoy debería leer todo este libro o hoy hay que leer todo este libro, ¿no? Es como 모두 es todo o en total, ¿no? 오늘까지 이 책을 모두 읽어야 해요.
Y nos vamos con la última frase. 저녁에 청소를 해야 해요. 저녁에 청소를 해야 해요. Esta tarde debería de limpiar o esta tarde hay que limpiar. Si se lo estamos diciendo a otra persona, pues esta tarde deberías de limpiar. 저녁에 청소를 해야 해요. Y ahora para el vídeo para poder copiar y realizar esta tarea. Y ahora para el vídeo para poder copiar y realizar esta tarea. Bien, vamos a corregir. 운동을 해야 해요. Número 2. 공항에 가야 해요. Número 3. 음식을 만들어야 해요. O 식당에 가야 해요. Y por último, 청소를 해야 해요. Antes de continuar, déjame que te enseñe un dato curioso e interesante sobre el verbo 살빼다. El verbo para referirnos a hacer dieta o, en este caso mejor, ponerse a dieta. 살빼다. La palabra sal significa en español carne o más refiriéndose a grasa corporal. Y por otro lado, el verbo peda significa sacar, extraer o quitar, haciendo referencia a extraer la grasa corporal. Por eso es ponerse a dieta. 오다, 들어가다, 만들다, 배우다, 공부하다, 배고프다, 도착하다, 기다리다, 살을 빼다, 청소하다. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerda que tenemos cursos en directo y cursos presenciales con nuestros profes nativos. Nos vemos en la siguiente clase. Síguenos en nuestras otras redes sociales para aprender más. ¡Annyeong!